Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Ari Bolovich que acepte conversar con nosotros. Como le comentaba al principio del programa, Ari Bolovich es un ciudadano de Israel, es de profesión es escritor, periodista, ha sido columnista en Chicago Tribune y es autor de algunos libros como Blasfemias Ilustradas, Jet Lag, El Centinela del Gulag y Mi Lucha, y pues recientemente ha ofrecido a otros medios en el país su testimonio de cómo está él posicionándose frente a esta nueva escalada del conflicto, a esta guerra, lo hemos llamado aquí genocidio que Israel está cometiendo en contra de la población civil de Gaza, la población palestina, en particular la de Gaza. Y por eso estamos muy agradecidos, Ari, que compartas tu testimonio con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por el espacio y por el interés. Al contrario, Ari, brevemente nos cuentas un poco de tu trayectoria. Naciste en Israel, ¿desde cuándo estás en México viviendo aquí en nuestro país? Yo llevo aproximadamente la mitad de mi vida en México. Ajá. Crecí, mis años formativos los pasé allá. Eso es un poco lo que quería hablar, más que nada explicar como el tema desde dentro, ¿no? Desde claro. que experimenta un ciudadano israelí. Y con esto te quería comentar un poco, o sea, quería tomar un poco un par de pasos atrás para ver un poco el panorama más grande, ¿no? ¿Cómo no? Adelante, Ari, cuéntanos tu testimonio. Pues es desde el nacimiento. El lavado de cerebro sistemático de la maquinaria propagandista israelí cubre todos los aspectos de la sociedad. Estoy hablando de una línea narrativa que es inamovible, que significa que esta tierra nos pertenece por derecho histórico y haremos todo lo posible para defenderla de nuestros enemigos para fines de supervivencia. Uh-huh. Esta retórica siempre viene acompañada con el discurso del Holocausto como un recuerdo latente claro. de lo que sería la suerte del pueblo judío sin un país soberano que pueda defenderse por sí solo, ¿no? Ahora, esto te lo siembran desde que naces. Estás siempre con esa alerta y siempre con la idea de un deber, de que es un deber estar y servir para las Fuerzas Armadas israelíes, ¿no? Ari, déjame solamente interrumpirte aquí. ¿Hay alguna justificación histórica para esta narrativa que nos está explicando de que esta es nuestra tierra por derecho histórico o solamente es una justificación, digamos, religiosa, bíblica? ¿Qué nos podrías compartir al respecto? No, de hecho, el sionismo, el protosionismo o el sionismo esbozado por quien consideran su padre intelectual, Teodoro Herzl, hay que pensar que sucedió en un entorno histórico muy importante, donde los imperios se estaban disolviendo, uh-huh. porque la gente, los pueblos, étnicamente hablando, estaban hartos de ser ocupados, y entonces empezaron a esbozar proyectos de nación nacionalistas étnicos, ¿no? Entonces, el sionismo nace ahí, en esa etapa, y entonces la idea es un Estado solo para judíos. Uh-huh. También nace obviamente por las olas de antisemitismo, pogromos y demás, ¿no? Pero esto te lo iba a decir al final, pero es importante decirlo ahora. El sionismo estaba destinado a fracasar porque sus cimientos están torcidos de raíz. Porque significa, si tú estás favoreciendo a una etnia específica, estás relegando a todos los demás. Claro, que no puedes convivir con otros. No hay lugar, no hay cabida para los demás. Y esa es la línea retórica de la propaganda a grandes rasgos, ¿no? O sea, el pueblo palestino no existe, su historia no existe. Eran gente que estaba ahí esparcida y que ahora ya no están, y que ahora nos sirven. En su momento, cuando yo era chico, eran los que limpiaban las aceras y ahí se acababa el tema. Era, hasta antes de la primera intifada, era el otro, era el servidor, como puede ser el mexicano en Bel Air, ¿no? Por decirte algo. Exactamente. Y entonces, nosotros crecimos así. Yo crecí así y así llegué al ejército, a pesar de ser de una familia de izquierda sionista, aunque suene contradictorio, porque hay matices. Yo estoy en desacuerdo. Yo pienso que no existe la izquierda sionista, pero bueno. Uh-huh. Yo tenía 18 años, era un chavillo, llegué al ejército. Y esto te lo cuento por un motivo muy específico, porque fue esclarecedor para mí. Uh-huh.
estaba en el ejército en un batallón de tanques en su momento. Yo hasta ese momento no tenía idea de quién era el palestino, ¿no? No tenía idea en realidad a quién nos estábamos enfrentando. Yo simplemente estaba cumpliendo, según esto, mi deber. Pero entonces nos pusieron en 2 hileras y en una hilera el sargento dijo, esta hilera se va a la cocina, que afortunadamente fue la mía, y la otra agarra su equipo en que en 30 minutos se van a Gaza. Y en ese momento, uno de mis compañeros en armas, por decirlo así, puso un pie de frente y dijo que se rehusaba a formar parte de la ocupación. Y entonces yo inmediatamente me vi reflejado en él y dije, esto se ha vuelto en algo real, ¿no? Esto dejó de ser un juego de niños, esto es ocupar a un pueblo, es algo que nunca en la vida pudiera hacer. Uh-huh. Y para mí ese fue un punto de quiebre como para ver un poco la realidad de una forma, más bien por conocimiento empírico, ¿no? Claro. Para mí eso fue esclarecedor en el sentido de que tenía que salirme inmediatamente del ejército porque yo no podía formar parte de esa barbarie. Además de que para ese entonces, perdón Rubén. No, adelante. Ya uno como israelí ya escucha todas las historias de terror que sucedían en los territorios ocupados. Me refiero a crímenes de guerra, me refiero a lo que tú quieras, ¿no? ¿Y cuánto más duraste entonces en el ejército? Yo duré 1 año hasta que llegó ese momento y dije, de aquí me salgo. Lo hice vía la vía psiquiátrica. No fui tan valiente como mi compañero. En el sentido que les di a entender que no soy funcional como para poder operar en el ejército, y entonces me dieron de baja por la vía psiquiátrica. Entonces yo me salí del ejército y me vine a México en su momento y bueno, me metí en el periodismo y gran parte de mi trayectoria profesional como periodista la dediqué al conflicto justamente, ¿no? Muy bien. Ari, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Una duda, ese momento, esta experiencia en el ejército y todo lo que nos contaste, ¿cuándo fue? Esto estoy hablando en 1993. 1993, es impresionante. Esto fue... Sí, poco después de la primera intifada. La primera. Y me llama la atención que incluso en aquel momento ya había voces dentro de las Fuerzas Armadas que no querían participar en la ocupación del territorio de Gaza, hace ya más de 30 años. Sí. Habían muchas y muchas más antes, incluso con la primera guerra con el Líbano, en el 82, de gente, de refuseniks, le dicen, de gente que se negaba a formar parte o a pisar otro territorio soberano. O sea, más bien, a fungir únicamente como defensores, no como ofensores, ¿no? Y mucho objetor de conciencia y demás. Pero para este punto, Jesús, me gustaría señalar un punto muy importante, un punto de partida, creo que en la historia de Israel. Te digo, de entrada el sionismo ya estaba hecho para fracasar, pero habían matices, era otro tipo de sionismo. Uh-huh. Había todavía poder de réplica, de disidencia y demás. Esto te estoy hablando antes del 95, que fue cuando asesinan a Isaac Rabin. Uh-huh. Que, bueno, fue orquestado por la mano negra de Benjamín Netanyahu. Yo me acuerdo perfectamente bien del clima político que había generado este criminal de guerra, ¿no? Y entonces asesinan a Rabin y de pronto el país entero, bueno, no de pronto, paulatinamente se vuelca a la derecha. Esto obligó a la denominada fuga de las mentes, donde todos los intelectuales, académicos y disidentes reales del apartheid israelí se fueron de ahí diciendo que aquí no hay nada que hacer, ¿no? Esto fue en el 95 para adelante. ¿Fueron muchos académicos intelectuales que salieron, Ari? Sí, muchísimos. Se quedaron, de hecho hay voces disidentes fuertes allá, pero sí, son básicamente nulas. Son las más importantes, pero son nulas en comparación con el tema demográfico de los ultranacionalistas judíos que han crecido exponencialmente por muchas razones. Una de ellas es que muchos de ellos son religiosos y por religión deben tener hijos, ¿no? Entonces superan a cualquier pareja laica por el doble o el triple, ¿no? Entonces es matemática pura. El país se ha volcado para allá. La gente que está en el gabinete de Netanyahu, que es peor que Netanyahu, aunque suene difícil creerlo, sí, porque son gente que realmente se cree, él es pragmático, es un monstruo pragmático. Estos son simplemente nazis judíos, así te lo pongo.
Son gente que cree en la supremacía judía sobre todo lo demás. No existe nada más. Estoy hablando de Ben Gvir, estoy hablando de Smotrich, estoy hablando de todo su aparato cercano de cómplices. Estamos conversando con Ari Bolovich, escritor y periodista israelí, que nos comparte su testimonio. Evidentemente, pues ya te tocó hace 30 años ya ser objetor y siguieron las escaladas. Hubo intentos de acuerdos, de negociaciones que no prosperaron. Pero estamos en una situación, me parece que como nunca antes en este conflicto, en esta ocupación. ¿Cómo estás viendo en este momento la situación en Gaza? En este momento pasó de ser, para mí, antes era una limpieza étnica a cuentagotas, ahora es un genocidio a todo lo que da, a tope. Es un genocidio evidente. Ya no hay ni forma de... Está, por ejemplo, la denominada Asbará, no sé si lo ubican, el término. No, yo no. Es la explicación, literalmente significa la explicación. Y esa es la cara que da el gobierno israelí al exterior, que consiste en control del lenguaje, como evitar términos como ocupación, apartheid, claro. Suplantarlos por disputa territorial o autodefensa, por narrativas emocionales para resaltar el tema histórico del Holocausto, como para legitimar las políticas actuales. Se hace pasar por víctima, como mostrar a Israel como una pequeña nación rodeada de enemigos, ¿no? Así es. Está muy enfocada en el terrorismo, más bien en la asociación de todo el pueblo palestino como un ente terrorista y unidimensional al cual tenemos que enfrentar hasta morir, ¿no? También les gusta mucho ufanarse de que Israel es un startup nation, progresista, diversa, LGBTQ friendly. Claro. Cosa que no es cierta fuera de Tel Aviv, ¿no? Les gusta mucho, bueno, lo que hace este mismo aparato es oprimir a intelectuales, artistas, influencers, figuras mediáticas, públicas, lo que sea, para que quieran que disientan con el apartheid israelí, ¿no? Bueno, pasó de ser apartheid a genocidio para mí. Para mí Gaza antes era un campo de concentración, ahora está convirtiéndose en un campo de exterminio. Eso es lo que siento ahora. Ari, ahorita que estabas hablando de las narrativas justamente que ha desplegado el gobierno de Netanyahu, hay una cuestión que, aprovechando que nos explicaste el origen del sionismo, ¿cuál es la diferencia entre ser antisionista y antisemita? Porque me parece que, sobre todo lo veo en redes sociales, cuando en algunos momentos alguien hace una crítica a la política de Netanyahu, digamos, una crítica al sionismo, pues lo acusan de ser antisemita. Creo que es parte un poco del juego de la narrativa. ¿Cuál es la distinción entre los dos términos? Por supuesto, es la forma más fácil de descartar cualquier crítica. Sí. Ahora, el tema es que, sí, obviamente hay antisemitas dentro del movimiento antisionista, pero eso no significa nada, son una fracción mínima. Es como cualquier movimiento en realidad. Hay gente, por ejemplo, las marchas, te voy a dar un ejemplo muy burdo, pero es una buena analogía. Uh-huh. Las marchas de la gentrificación en México, por ejemplo. Uh-huh. Dentro de esas marchas hay xenófobos reales y hay gente que quiere regular el tema. ¿Me explico? Sí. Acá la similitud, digo, es bastante evidente, ¿no? Sí, hay antisemitas dentro del movimiento antisionista, pero hay muchos antisionistas que lo hacen porque quieren la paz y la prosperidad del pueblo palestino. Así de fácil. Descartar cualquier cosa que tú digas, a mí me han tachado de antisemita. También. En más de una ocasión he recibido conatos de amenazas, intimidaciones y demás, porque somos realmente una minoría, casi una minoría étnica, te diría. Claro. Los israelíes disidentes, por lo menos, y más en México, que la comunidad es mucho más cerrada. En Estados Unidos está cambiando el tema, la juventud está dándose cuenta de las mentiras de la narrativa y la asbará israelí, ¿no? Que eso es, de hecho, mi única como esperanza en este conflicto. Pero, Jesús, si me permites, sí. Tengo dos anécdotas muy ilustrativas de la negación uh-huh. que existe en la sociedad israelí. Una de ellas fue cuando me enviaron no sé si te acuerdas, de Día 7. Sí. Era sí, bueno. Ellos me mandaron a cubrir la Segunda Guerra con el Líbano, más bien las secuelas de la Segunda Guerra con el Líbano. Y parte de mi trabajo era ir a la manifestación más grande de la paz después de la guerra. Y bueno, fui a
presenciaba y cada vez que subía un ponente, mi depresión era mayor porque cada vez, o sea, lo único de lo que hablaba la gente era de las cuestiones logísticas, de cómo les falló el ejército en cuanto a equipo. Me explico, nadie estaba hablando de la paz. El discurso de la paz no estaba, ya había desaparecido. Y luego, hablando otra vez de la negación, siguiendo con este tema, tengo una anécdota que parece más de un cuento de Milán Kundera. Estaba yo en mi pueblo natal, Ashdod, en mi CV dice Jerusalén, pero lo que pasa es que no había hospital en mi ciudad, que está a 30 kilómetros de Gaza. Estábamos en un asado en la noche, todo bien, y de pronto se oían las ondas expansivas de los bombardeos, ¿no? De uno de tantos bombardeos a Gaza. Y yo le pregunté a mi tía, oye, ¿no estás escuchando esto? Y me dice, pero sí es el viento. Sí. ¿Me explico? Eso para claro, mí es claro. muy ilustrativo del tema, muy ilustrativo. Y otra cosa que antes de que me acabe el tiempo me encantaría mencionar es de cómo ha cambiado la vida antes y después del asesinato de Rabin. Antes, la disidencia podía hablar, podía expresarse. Me lo decía un amigo que es israelí, activista antisionista, que él iba a las manifestaciones con los palestinos mano en mano y me decía que antes tenías que estar protestando justamente con los palestinos para que tu vida corra peligro, para estar frente al ejército. Era la única forma. Y ahora basta con que te expreses o expreses tu opinión pública en redes sociales, incluso. En redes sociales o en la calle o donde tú quieras, ¿no? Así es. Así ha cambiado. Así es el cambio. Ari, te queremos pedir un favor. Si nos esperas un minuto y medio para hacer el corte de estación que habíamos platicado y continuamos con esta charla. Encantado. Gracias. Volvemos con Ari Bolovich, escritor y periodista israelí, radicado aquí en México. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos de nuevo a esta conversación, a este testimonio que nos está compartiendo de una manera muy honesta, muy valiente, Ari Bolovich, escritor y periodista israelí, ya radicado en México desde hace muchos años, más de 20 años, y bueno, nos está compartiendo este análisis de cómo se ha ido cambiando también la situación política allá en Israel. Ari, y justo sobre este cambio que dices, más o menos a partir del asesinato del ex primer ministro Rabin, se dio este vuelco, pero no está teniendo un impacto distinto ahora, digamos, estas escenas, estas evidencias de que se está cometiendo este genocidio, estas escenas tan dramáticas de que la hambruna se está aprovechando incluso también para agredir a quienes van a buscar comida. ¿Crees que está teniendo cierto impacto en la sociedad israelí esta situación nueva? El tema, Rubén, es que la información que nos llega a ti y a mí es muy distinta al gueto informativo que tienen dentro del aparato propagandístico israelí. Uh-huh. Tú supongo que están escuchando las noticias que el Estado quiere darles. Sí hay como el único medio, como tú mencionaste, creo que en otro programa, imparcial o más objetivo, es Haaretz, pero sí. Nadie lee Haaretz. Más que la gente intelectual, o sea, que se queda siempre en el mismo lugar. La gente está en una negación absoluta de lo que está pasando dentro de Israel. La inmensa mayoría, ¿no? Muchos de ellos también, los que creo que entienden lo que está pasando, muchos de ellos tampoco quieren asimilarlo, porque eso supondría asumirse como monstruos, ¿no? Y no, es como un poco volver a Hannah Arendt con la banalidad del mal. Es mucha gente que es buena con su prójimo, pero no saben el crimen que está cometiendo, ¿no? Exactamente. Yo te voy a decir una cosa rápida antes de que se me vaya. Justamente cuando me mandaron en 2006 a esto que te decía, a cubrir las secuelas de la guerra, me uní con un amigo que es corresponsal de guerra y en ese momento trabajaba para una ONG pro-Palestina, que estaba casualmente en la calle de Gaza, casualmente enfrente de la casa del primer ministro criminal de guerra, Benjamín Netanyahu. Todos estos simbolismos son fuertes, pero claro. mi despertar al tema palestino realmente fue con él, porque él estaba haciendo un ensayo fotográfico
para Ilan Pappé, que es uno de los grandes historiadores israelíes justamente Claro que sí. antisionistas. Ujú. Y él es su discípulo, básicamente. Y me empezó a llevar a casas y a una casa que estaba fuera de mi pueblo, en Ashdod, donde yo había pasado con el auto millones de veces y ni enterado que existía, ¿no? Y fue como caminar, digo, nunca he caminado a un campo de amapolas, pero lo estoy imaginando, que hasta no ver la primera no ves las demás. Y para mí fue ese momento que se me abrió todo el panorama, ¿no? Pero para llegar a ese punto, Rubén y Jesús, es extremadamente difícil. Acuérdate que estás envuelto en la propaganda Claro, todo el tiempo. eso debe ser muy difícil. Ari, me corrige si me equivoco, pero se trata de la peor ofensiva, de la peor, violencia, guerra desatada por Israel en contra del pueblo palestino, a pesar de que ha habido las anteriores intifadas. Hace unos años, en el aniversario de la Nakba, pues intentaron llegar a la frontera, hubo bastantes heridos, pero el nivel de destrucción ahora de las ciudades, de los pueblos, de los caseríos de Gaza no tiene precedentes, ¿o me equivoco? No tiene precedentes. Esto, como te decía, antes era cuentagotas, entre comillas, ahora es genocidio con todas sus letras. Es exterminio, es demasiado gráfico. Es llevarlos a la hambruna, es bombardearlos, es ponerlos a la intemperie, es simplemente esperar a que se mueran. Estamos hablando de más de casi 70,000 muertos, según tengo entendido, Sí. de una población de 2 millones en una zona geográfica que es una cuarta parte de la Ciudad de México. Es inconcebible, era inconcebible antes. El 7 de octubre simplemente abrió, como que exacerbó y detonó una degradación más rápida. Yo siento que esta degradación rápida a largo plazo va a ser insostenible, en el sentido que ya no se puede llegar a peores instancias. Ahora, mi preocupación es que para una solución real hay que cambiar la mentalidad del israelí de a pie. Y esto no va a pasar. Y ahora, con esta generación de gazatíes, y no solo gazatíes, en Cisjordania hay pogromos de parte de colonos contra la población palestina y asesinatos. De hecho, asesinaron a uno de los documentalistas ganadores del Oscar del año pasado, Sí. hace poco, y el asesino está en arresto domiciliario, para que entiendas el nivel de impunidad y permisividad que este gobierno da a estos asesinos y criminales. De hecho, Ari, ahí aprovecho para comentar además, la mayor impunidad la representa el propio Netanyahu. ¿Me recuerdas? Antes del 7 de octubre, de esta nueva escalada, digamos, del ataque del 7 de octubre contra Israel, había una serie de procesos judiciales en contra de Netanyahu por temas de corrupción que pues ya quedaron en el olvido. Prácticamente le conviene a Netanyahu políticamente también mantener la guerra para alejar el foco de la corrupción que pesa sobre él. Sí, completamente. Netanyahu, este caso lleva siglos y el control que tiene Netanyahu sobre el Poder Judicial es enorme y sobre el fiscal sobre todo. Por eso no lo habían metido al bote antes, pero su supervivencia siempre ha sido el conflicto y ahora está en su máxima gloria. Obviamente esto lo va a tener que reventar en la cara en algún punto. Me parece insostenible y no a la vez, a lo que voy. Mientras Estados Unidos, y obviamente con Trump, vaya y le dé la carta blanca, y con Biden también, por cierto, sí, le dé carta blanca a Netanyahu y no se meta una fuerza mayor, me refiero a China, básicamente, me refiero a la alianza China, Rusia y Japón y qué sé yo, y la Unión Europea, obviamente. Pero estamos hablando de que la geopolítica está sustentada por una hipocresía que cubre un beneficio muy claro para todos los países de Occidente. Entonces no está en su interés y los gazatíes no tienen recursos naturales. Si los gazatíes fueran Irak, quizás, si tuvieran petróleo o si tuvieran oro como Arabia Saudita, estarían en otra instancia, pero no tienen nada que ofrecer, así como suena a Occidente. Por lo tanto, no tienen con qué canjear nada.
Ahora, ¿qué escenarios ves hacia adelante? Este escenario distópico que plantea Donald Trump y Netanyahu de convertir a Gaza en la ribera del Mediterráneo, o un cambio, digamos, en las conciencias que haga presión sobre los gobiernos, como ya está ocurriendo en algunas sociedades, el reconocimiento de Palestina como Estado independiente por parte de Francia y eventualmente Gran Bretaña, y que esto logre detener eventualmente una siguiente ronda de negociaciones, o estamos lejos de eso, Ari? Yo siento que estamos lejos de eso, esto por experiencia, digamos, no tanto por pericia. Sí. Siento que mientras esté Netanyahu y su gabinete, esto va a conducir a Israel a un aislamiento aún mayor del que estaba ya antes del boicot. No veo una solución a esto, por lo que te decía, porque la mentalidad sigue siendo la misma. Yo siento, además de eso, incluso si Netanyahu o alguien más fuerte que Netanyahu decide ponerle freno a esto, ¿qué nos depara? O sea, estamos hablando de una generación que han matado, de gazatís, que mataron a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, o encarcelaron, o los golpearon, o los torturaron. ¿Cómo van a salir de esto? Claro. Me refiero a una generación completamente traumatizada. Sí, la subjetividad política que se va a generar en ese trauma, ¿no? Completamente. Y yo no veo un futuro bueno, por lo menos en 3 generaciones. En dado caso de que las dos partes se pongan como de acuerdo y sean propositivos hacia la paz. Pero no lo veo sucediendo, sinceramente, lo siento. Mi única esperanza, el único foco, la única poca luz que veo es, te digo, las juventudes judías en Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos, porque tiene más impacto, obviamente, en la región, de cómo han cambiado y entendido que la retórica dada por el Estado israelí es una mentira absoluta, y están justamente levantando la voz, y con esto me refiero a que espero que las próximas elecciones el voto judío ya no se guíe por esta defensa ciega del Estado israelí. Claro, ya, en Estados Unidos. Una duda también, Ari, una última pregunta de mi parte. ¿Tienes esperanza que pueda haber algún cambio desde las juventudes en Israel? Particularmente, por ejemplo, hace rato estaba viendo un video en Democracy Now! De una protesta que hubo este día de parte de activistas israelíes contra la guerra. Fue una protesta frente a un centro de reclutamiento militar en la ciudad de Ramat Gan, y ahí estaban 2 jóvenes objetores de conciencia que dicen: nos negamos a ir a participar en este genocidio. Lo hablan también ya como genocidio allá en Gaza. ¿Hay posibilidad de algún cambio también en la juventud desde dentro de Israel? Tú lo has dicho, mi estimado, son 2, ¿no? Sí, apenas. Ahora, sí. El tema es que sí hay disidencia y gente muy valiosa en contra que se opone completamente a esto, pero es insignificante en cuestiones estadísticas. O sea, es una partícula en el aire. Yo, sinceramente, no tengo fe en un cambio desde dentro. No lo tengo, para ser sincero. Terrible. Yo creo que ya con lo que has dicho, a lo mejor ya queda ociosa la pregunta, pero te iba a preguntar si conoces la experiencia de los kurdos y de la propuesta del confederalismo democrático, que al menos en un acotado territorio de Medio Oriente demostraron que es posible convivir distintas etnias, distintas religiones, distintas tendencias políticas, y si eso está muy lejos de ocurrir ahí en Medio Oriente, en Israel y Palestina, pero por lo que has dicho, parece que sí, ¿verdad? Sí, sobre todo que los kurdos también tenían un territorio más o menos delimitado y separado de Turquía en este caso, ¿no? O de Irak o de Afganistán, si no me equivoco. Pero también la forma en que está trazado el mapa, que por cierto lo trazaron los británicos después de desecharse el Imperio Otomano. Uh-huh. El mandato inglés y los franceses quienes trazaron este mapa, pero parece que lo trazaron corriendo, ¿sabes? A toda prisa, porque estaba hecho para fracasar. Sí, claro. Estaban dividiendo un mismo pueblo en 2 regiones geográficas distintas, Cisjordania y Gaza. Así es. ¿No?
no, yo no veo, sinceramente, una solución de dentro. No, ojalá y me equivoque. Nunca antes en la vida quisiera estar más equivocado que ahora. Pero la verdad que la experiencia me ha demostrado lo contrario. Sí, por lo menos en este difícil. caso, me equivoco en todo lo demás, pero en este caso no. Ari, antes de despedirnos, Ari, hay un radio escucha que nos hace una pregunta vía redes sociales para ti. Dice, pienso que Israel, el sionismo, es el mayor enemigo del judaísmo, el mayor propagador del antisemitismo. ¿Estaría de acuerdo con eso, Ari Bolovich? Pregunta Oscar Madrid. Sí y no, porque habría que separar judaísmo del israelí un poco. Ajá. O sea, entiendo que aquí que es un país democrático para judíos exclusivamente. El sionismo no representa el judaísmo a escala global. Claro. Hay muchos judíos que se deslindan del sionismo, que no tiene nada que ver con el Estado. Sí estoy de acuerdo que lo que está pasando con Israel está despertando olas de antisemitismo, gente que ya de por sí tenía como este odio, ahora tienen de dónde agarrarse, ¿no? Sí, en ese caso sí. Muy bien, pues te agradecemos enormemente, Ari Bolovich, que hayas conversado con nosotros, que nos hayas compartido este testimonio tan honesto, tan valiente, porque ya no lo dijiste, te lo íbamos a preguntar, pero ya no lo dijiste, si has recibido amenazas o ciertas agresiones o advertencias. Esperemos que todo vaya en paz y si nos permites más adelante volver a establecer contacto contigo, Ari. Con muchísimo gusto, ¿eh? Muchísimas gracias por el espacio, el tiempo y el interés que le están dando al tema. No, al contrario, nos parece de la mayor importancia en este momento que hablemos de lo que está pasando allá en Gaza y de la política de Israel. Muchísimas gracias de nuevo, Ari Bolovich. Abrazo grande. Igualmente para ti, Ari Bolovich, periodista y escritor de origen Israel que vive acá en México. Vamos a una pausa y regresamos con más información.